Hay ideas capaces de cambiar por completo la forma en la que interpretas tu vida. Conceptos que, cuando los entiendes, hacen que tus problemas pesen menos, que tus decisiones sean más claras y que todo empiece a moverse a tu favor. De eso trata este audiolibro. Si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir descubriendo cómo funciona la parte más profunda de tu mente, puedes suscribirte y dejar tu like para apoyar el canal. Ahora sí, empezamos con cómo puede la metafísica cambiar tu vida. Capítulo 1. La realidad que no ves. Hay momentos en los que sientes que haces todo lo que puedes y aún así la vida parece resistirse. Tomas decisiones, cambias hábitos, fuerzas situaciones, pero nada termina de encajar. La mayoría vive atrapada en esa sensación sin darse cuenta de que está mirando el mundo solo desde la superficie. La metafísica empieza justo donde termina lo visible, y su primera lección es que no puedes transformar tu vida sin entender primero lo que no estás viendo. La realidad cotidiana parece sólida, estable y lógica, pero en el fondo está sostenida por algo mucho más profundo. Los pensamientos generan emociones, las emociones generan acciones y las acciones generan resultados, pero incluso ese proceso es apenas la capa externa de lo que está pasando. La metafísica sostiene que antes de cualquier pensamiento, antes incluso de cualquier emoción, existe un nivel sutil donde se originan tus experiencias. No es magia, no es superstición. Es la idea de que tu vida responde a una estructura invisible hecha de creencias, interpretaciones y energía mental que actúa aunque no seas consciente de ello. Cuando empiezas a entender esto, descubres algo sorprendente. Tu realidad actual no es un reflejo de lo que deseas, sino de lo que crees sin cuestionar. La mente humana tiene la habilidad de ocultar aquello que no quiere mirar, y por eso muchas personas repiten las mismas historias, los mismos problemas y los mismos patrones durante años. No por mala suerte, sino porque su mundo interior sigue enviando la misma señal al mundo exterior. Cambias de casa, de pareja, de ciudad o de objetivo, pero si no cambias la raíz interna, lo de fuera regresa a su forma habitual. Para que este concepto no quede en el aire, piensa en lo que ocurrió con William James, considerado uno de los padres de la psicología moderna. Durante una época profunda de crisis personal, llegó a plantearse que su vida carecía de sentido y que era incapaz de cambiarla. Un día decidió probar algo simple pero radical, actuar durante un año como si fuese verdad que el ser humano puede influir en su destino a través de su actitud mental. Sin saberlo, estaba aplicando un principio metafísico básico. Al final de ese año, su vida había dado un giro completo y ese cambio interior se convirtió en el fundamento de toda su obra. Él no lo llamó metafísica, pero sus conclusiones siguen la misma ley. Cuando cambias tu mundo interno, lo externo empieza a moverse. El primer paso es reconocer que la vida que estás viviendo no es definitiva. Es maleable, flexible, moldeable. Y esa maleabilidad no depende de fuerza física, ni de contactos, ni de suerte. Depende de comprender la estructura invisible que sostiene tus experiencias. La metafísica te invita a mirar más allá de la apariencia, a observar cómo piensas, cómo interpretas lo que te sucede y qué historias te cuentas sin darte cuenta. Porque cada una de esas historias se convierte en el marco desde el cual construyes tu destino. Y aquí aparece la pregunta central: ¿qué realidad estás creando sin querer? Tal vez ya lo has notado alguna vez. Esa sensación de que cuando estás en un buen estado mental, todo fluye mejor, y cuando estás en un momento oscuro, parece que todo se complica. No es casualidad. Es coherencia. La vida responde a la vibración de tu estado interno. Y aunque esto suene abstracto al principio, con el tiempo descubrirás que es mucho más práctico que cualquier técnica superficial. No se trata de pensar positivo ni de repetir frases sin sentido, sino de comprender cómo funciona tu mente en lo profundo y cómo ese funcionamiento se refleja en tu día a día. Este primer capítulo es una invitación a mirar tu vida desde otro ángulo, a cuestionar la idea de que todo está determinado y a abrir la posibilidad de que lo invisible juega un papel mucho mayor del que imaginabas. Si este tema te interesa y quieres seguir explorando cómo aplicar estos principios en tu vida, puedes dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. A veces, un solo cambio de percepción puede transformar un destino entero. Y eso es precisamente lo que estás a punto de descubrir. Capítulo 2. La fuerza silenciosa de tus creencias. Hay una idea que puede incomodar al principio: tú no reaccionas ante la realidad tal como es, sino tal como crees que es. Cada persona vive dentro de un marco mental que funciona como un filtro,
y ese filtro determina qué percibes, qué ignoras y qué interpretas como posible o imposible. La metafísica sostiene que no existe un solo minuto de tu vida que no esté influido por tus creencias, incluso por aquellas que nunca has dicho en voz alta ni te has permitido cuestionar. Las creencias operan como raíces invisibles. No importa cuántas ramas cortes en la superficie si lo que está enterrado sigue intacto. A veces te preguntas por qué ciertos problemas vuelven, por qué ciertos miedos reaparecen o por qué ciertos deseos nunca llegan a concretarse. La respuesta suele estar en esas raíces profundas que fuiste acumulando desde la infancia, desde experiencias que marcaron tu manera de entender el mundo, o desde palabras que alguna vez escuchaste y que tu mente convirtió en verdades absolutas sin permiso ni evaluación. El poder de esas creencias queda claro cuando observas historias como la de Henry Ford. Antes de construir su imperio, le dijeron que su idea de fabricar coches accesibles para todos era absurda. Ingenieros expertos aseguraron que su proyecto era técnicamente imposible. Pero Ford tenía una creencia interior que pesaba más que cualquier opinión externa. Estaba convencido de que la solución existía, aunque aún no la hubiese descubierto. Esa convicción no era simple optimismo, era una fuerza interna que guiaba sus decisiones y le permitió encontrar caminos donde otros solo veían obstáculos. Su vida cambió no cuando tuvo la idea, sino cuando creyó realmente en ella. La metafísica usa este tipo de ejemplos para mostrar que la realidad no se pliega ante tu deseo superficial, sino ante tu convicción profunda. Puedes repetir 1000 veces que quieres prosperidad, pero si en el fondo crees que no la mereces, tu mente trabajará silenciosamente para mantenerte donde estás. Puedes decir que confías en ti mismo, pero si la base interna está llena de dudas, cada acción será más frágil de lo que parece. La vida externa solo puede expandirse hasta el límite de tus creencias internas. Y ese límite no es un muro real, es un marco mental que se puede modificar. Lo interesante es que la mayoría de tus creencias no fueron elegidas, simplemente fueron adoptadas. Las heredaste de tus padres, de tu entorno, de tus experiencias más vulnerables. Algunas son útiles, otras te protegen, pero muchas actúan como cadenas invisibles. Identificarlas es como encender una luz en una habitación en la que has vivido a oscuras durante años. De repente ves todo lo que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías podido observar con claridad. La transformación real comienza cuando aceptas que tus creencias no son leyes universales, sino conclusiones personales. Y si alguien puede cambiar una conclusión, eres tú. No necesitas destruir nada, solo reemplazar lo que ya no te sirve por una percepción que te permita avanzar. No se trata de forzar pensamientos artificiales, sino de reconocer que la mente tiene la capacidad de reorganizar su propio sistema interno cuando empiezas a cuestionar lo que dabas por hecho. Durante todo este proceso, algo empieza a ocurrir de manera casi imperceptible. Tu diálogo interno cambia. Tu postura ante la vida cambia. El tono con el que te hablas cambia. Y esa transformación silenciosa empieza a reflejarse fuera. Situaciones que antes parecían cerradas comienzan a moverse, oportunidades que antes no veías se vuelven visibles y personas que estaban lejos de tu camino empiezan a aparecer. Nada de esto es casual. La vida responde al nuevo marco que has construido dentro de ti. Este capítulo no pretende convencerte de nada, sino recordarte que las creencias que te limitan no son inamovibles. Puedes cuestionarlas, puedes transformarlas y puedes abrir espacio para que tu vida responda de una manera distinta. Si te está sirviendo este aprendizaje y quieres que sigamos profundizando en los próximos capítulos, puedes dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal. Lo que viene después solo se vuelve más revelador. Capítulo 3. El lenguaje oculto de la energía personal. Hay un momento en la vida en el que empiezas a darte cuenta de que no todo lo que ocurre a tu alrededor se explica solo con acciones visibles. Sabes que hiciste lo que debías, que actuaste con buena intención, que pusiste esfuerzo, pero aún así algo no salió como esperabas. La metafísica señala que esto no siempre se debe a lo que haces, sino a la energía con la que lo haces. Tu estado interno tiene un impacto silencioso, pero poderoso, sobre los resultados que atraes. La energía personal no es magia ni un concepto extraño. Es simplemente la vibración emocional desde la que actúas. Si haces algo desde la presión, desde la duda o desde el miedo, aunque parezcas fuerte por fuera, proyectas una frecuencia que los demás perciben sin darse cuenta. En cambio, cuando actúas desde la claridad, la confianza y la calma, tu presencia transmite una sensación distinta, como si todo encajara de forma más natural.
La metafísica plantea que esta vibración crea un campo alrededor de ti que influye en tu entorno de una manera más profunda de lo que imaginas. Hay una historia poco conocida sobre Nikola Tesla que ilustra esta idea. Durante una etapa complicada de su vida, cuando sus proyectos eran criticados y sus recursos eran escasos, decidió retirarse temporalmente para recuperar su equilibrio mental y emocional. Pasó semanas caminando por parques, visualizando mentalmente sus ideas y alineando su energía interna con la realidad que quería manifestar. Cuando regresó, presentó conceptos que hoy son la base de tecnologías modernas. Tesla sabía que no podía generar claridad externa si primero no recuperaba su claridad interna. Su inteligencia lo ayudó, pero su energía personal fue el motor que le permitió conectar con soluciones que antes no veía. Cuando comprendes esto, empiezas a mirar tu vida con otros ojos. Notas que las veces en las que lograste algo importante no siempre coincidieron con los momentos en los que más te esforzaste físicamente, sino con aquellos en los que estabas alineado emocionalmente. La energía con la que piensas, hablas y actúas define el tipo de experiencias que se acercan a ti. Las personas conectan contigo según la vibración que transmites, los proyectos avanzan o se bloquean según tu coherencia interna y los resultados se aceleran cuando tu energía coincide con la vida que deseas. Muchos intentan cambiar su realidad desde fuera, moviendo piezas, ajustando detalles, cambiando estrategias. Pero si la energía interna no cambia, los resultados se repiten como un patrón inevitable. Es por eso que a veces te encuentras en situaciones similares una y otra vez, incluso cuando crees haber cambiado completamente tu forma de actuar. La mente consciente puede querer algo, pero si la energía profunda vibra en una dirección distinta, la vida responde a esa vibración, no a tu deseo superficial. La clave está en aprender a reconocer tu estado interno. Cuando algo no fluye, cuando sientes resistencia constante, cuando la vida parece empujarte hacia atrás, casi siempre es una señal de que tu energía está desalineada. En esos momentos no necesitas presionarte más, sino reajustar el estado desde el que estás actuando. Cambia tu vibración y notarás cómo cambia la calidad de tus decisiones, de tus relaciones y de tus resultados. No necesitas hacer rituales complicados ni cambiar tu vida entera. A veces basta con detenerte unos minutos, respirar conscientemente, observar tus pensamientos sin pelear con ellos y permitir que tu energía se estabilice. Desde un estado de calma, las respuestas aparecen con menos esfuerzo. La claridad vuelve. El rumbo se define por sí solo. La vida parece cooperar contigo en lugar de resistirse. Este capítulo es una invitación a que escuches tu energía antes de hacer cualquier movimiento importante. Si estás vibrando desde el miedo, tus resultados se teñirán de miedo. Si vibras desde la confianza, tus oportunidades reflejarán esa confianza. Y si este contenido te está ayudando a ver tu vida desde una perspectiva más profunda, puedes dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal. Cada capítulo te llevará un poco más lejos en el camino de comprender el poder que ya existe dentro de ti. Capítulo 4. La realidad responde a tu interpretación. Hay un principio metafísico que suele pasar desapercibido porque parece demasiado simple, y sin embargo transforma silenciosamente la vida de quien lo entiende. Ese principio dice que no reaccionas a la realidad tal como es, sino a la interpretación que haces de ella. Dos personas pueden vivir la misma situación y obtener resultados completamente distintos porque cada una interpreta lo que vive desde una vibración emocional diferente. Y esa interpretación crea un efecto en cadena que influye en su energía, sus decisiones y sus resultados. Piensa en cuántas veces has vivido un momento que al principio parecía negativo, pero que más tarde se convirtió en algo necesario para avanzar. ¿Recuerdas esa sensación de rechazo inicial, ese pensamiento automático de esto no debería estar pasando? Lo que no ves en ese instante es que esa reacción emocional modifica la forma en que te mueves, en cómo piensas, en cómo hablas, y la vida responde a esa vibración. La metafísica afirma que interpretas primero, vibras después y creas después de vibrar. Una historia conocida sobre Thomas Edison refleja esto de forma magistral. Cuando su laboratorio se incendió en 1914, miles de proyectos, materiales y prototipos quedaron reducidos a cenizas. Para cualquiera hubiera sido una tragedia irreparable. Para Edison, sin embargo, fue una oportunidad. Miró las llamas y dijo que allí se estaban quemando todos sus errores. Su interpretación transformó un desastre en un renacimiento. En lugar de rendirse, vibró desde la posibilidad. Y en menos de un mes estaba construyendo un laboratorio nuevo. No fue la suerte lo que lo impulsó, fue la forma en que interpretó lo ocurrido.
Es fácil pensar que para vivir sin miedo necesitas que la vida sea perfecta, estable y sin sobresaltos. Pero la verdad es otra, no necesitas controlar lo que ocurre, solo necesitas aprender a interpretar lo que ocurre desde un estado de poder interior. Si tu interpretación es derrotista, tu energía se vuelve pesada y tu mente busca más razones para justificar el miedo. Pero si tu interpretación es consciente, tu energía cambia de inmediato, permitiéndote ver caminos donde antes solo veías límites. Cada vez que te enfrentas a un desafío, tienes la opción de verlo como un obstáculo o como un mensaje, como una amenaza o como una señal. Esa elección determina el tipo de energía que se activa dentro de ti. Una pequeña variación en tu forma de ver algo puede transformar por completo la emoción que sientes. Y cuando la emoción cambia, tu vibración cambia. Y cuando tu vibración cambia, la vida empieza a alinearse con esa nueva frecuencia. Este principio no pretende que ignores tus emociones ni que fuerces optimismo falso. Lo que busca es que aprendas a reconocer cuando tu mente está creando sufrimiento innecesario interpretando desde el miedo. La metafísica enseña que todo pensamiento cargado emocionalmente se convierte en una vibración, y que esa vibración atrae experiencias compatibles. Por eso, cambiar tu interpretación no es engañarte, es elegir conscientemente desde qué estado vas a crear tu realidad. Cuando empiezas a aplicarlo, notas cambios pequeños que se vuelven gigantescos. Conversaciones que antes terminaban mal, ahora se suavizan. Decisiones que antes te bloqueaban, ahora se sienten más ligeras. Situaciones que antes te agotaban, ahora parecen manejables. No porque hayan dejado de ser lo que son, sino porque tú has dejado de interpretarlas desde la mirada limitada del miedo. Si este capítulo te está ayudando a ver tus experiencias desde una perspectiva más elevada, puedes dejar tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal. Lo que viene a partir de aquí te llevará aún más profundo en el poder oculto con el que creas tu vida cada día. Capítulo 5. La emoción es el puente entre lo que piensas y lo que recibes. Uno de los pilares fundamentales de la metafísica es entender que tus emociones no son simples reacciones, sino puentes que conectan tus pensamientos con la realidad que terminas viviendo. Mucha gente cree que pensar positivo es suficiente, pero la verdad es que ningún pensamiento tiene poder si no va acompañado de una emoción que lo sostenga. La emoción es el motor, la chispa, el elemento que transforma una idea en un imán. Hay personas que repiten frases motivadoras todo el día, pero lo hacen con miedo en el estómago, con dudas en la mente y con una sensación interna de vacío. Por eso nada cambia. No es el pensamiento el que crea, es la vibración emocional que acompaña a ese pensamiento. Puedes decir me va a ir bien, pero si por dentro sientes tensión o desconfianza, la vibración que emites es contradictoria. En metafísica eso se traduce en un resultado débil, disperso o directamente opuesto a lo que estás buscando. Una historia real que ilustra esto es la de Jim Carrey antes de ser famoso. Él contaba que solía conducir hasta un mirador en Los Ángeles cuando todavía era un actor desconocido. Se sentaba allí, imaginaba su futuro con intensidad y lo más importante, sentía como si ya fuese real. No se limitaba a pensar algún día lo lograré, se permitía emocionarse, vibrar en la alegría, la seguridad y la gratitud de ese futuro que aún no existía. Incluso llegó a escribirse un cheque de $10 millones por servicios de interpretación, fechado varios años después. La mente racional podía decir que era imposible, pero su emoción decía lo contrario. Y esa vibración acabó moldeando su realidad. Lo fascinante es que cualquier persona puede hacer esto. No hace falta ser actor ni tener contactos, solo tener la disciplina de entrenar la emoción adecuada. Cuando eliges una emoción, eliges una frecuencia, y la vida responde a esa frecuencia de forma tan precisa que a veces parece magia. Pero no lo es. Es la consecuencia natural de un mecanismo energético que opera desde siempre, aunque no seas consciente de ello. La mayoría de la gente vive a merced de las emociones sin saber que puede dirigirlas. Se sienten tristes porque algo salió mal, ansiosos porque alguien les habló de una manera desagradable, frustrados porque las cosas no avanzan. Pero la metafísica enseña otra cosa. Las emociones no tienen por qué ser un reflejo automático del entorno. Puedes generarlas. Puedes moldearlas. Puedes alinearlas con el tipo de vida que quieres vivir, incluso cuando las circunstancias todavía no han cambiado. Cuando eliges sentir esperanza en un momento oscuro, no estás ignorando la realidad, estás construyendo la próxima. Cuando eliges sentir gratitud mientras las cosas siguen inciertas,
No estás siendo ingenuo, estás activando la vibración que atraerá claridad. Cuando eliges sentir fuerza en medio del caos, estás enviando un mensaje energético que dice estoy preparado para lo que viene. Cada emoción que sostienes por un tiempo suficiente se convierte en una señal que el universo traduce en experiencias. Por eso es tan importante observar qué sientes a lo largo del día y preguntarte si esa emoción está alineada con lo que quieres atraer. Si no lo está, no tienes por qué quedarte atrapado en ella. Puedes respirar, soltar, elegir otra vibración y reconstruir tu campo energético desde dentro. Si este capítulo te está ayudando a comprender el papel profundo que tienen tus emociones en tu vida, te invito a dejarlo en los comentarios y a suscribirte al canal para seguir aprendiendo. Quedan capítulos que pueden cambiar por completo tu forma de crear tu realidad. Capítulo 6. La realidad responde a tu identidad, no a tus deseos. Una de las ideas más poderosas de la metafísica es que la vida no te da lo que pides con palabras, sino lo que confirmas con tu identidad. Puedes desear abundancia, amor, éxito o paz, pero si tu identidad interna sigue anclada en la carencia, en el miedo, en la duda o en la sensación de no merecer, la realidad responderá a esa vibración, no a tus intenciones superficiales. La identidad es la raíz que sostiene todo lo que vives, y rara vez las personas se detienen a observar qué identidad están defendiendo sin darse cuenta. Hay quienes dicen quiero cambiar, pero en cuanto aparece un desafío, reaccionan desde la misma versión vieja de sí mismos. Dicen querer prosperar, pero siguen identificándose como alguien que tiene mala suerte. Dicen que desean una nueva vida, pero mantienen pensamientos que solo sostienen la antigua. Y la metafísica es clara, no puedes vivir una realidad distinta mientras sigas siendo la misma persona interiormente. Un ejemplo conocido es el de Oprah Winfrey antes de convertirse en una figura influyente. En su infancia y adolescencia, todo apuntaba a que su destino sería limitado. Sin embargo, hubo un momento clave en el que decidió cambiar su identidad interna. Se miraba al espejo y se repetía una frase que le había impactado profundamente: estoy destinada a algo grande, aunque ahora no lo vea. Eso no era un deseo, era una identidad nueva empujando desde dentro. No tenía pruebas externas, no tenía garantías, no tenía una vida fácil. Pero sí tenía una certeza emocional que terminó moldeando su destino entero. Lo interesante es que esta transformación no ocurre de golpe. La identidad se construye a través de microdecisiones diarias: cómo te hablas, qué imágenes aceptas como verdad, qué expectativas sostienes cuando nadie te está mirando. La identidad vieja siempre intentará imponerse, porque lo familiar resulta cómodo, aunque duela. La nueva identidad necesita ser alimentada con intención, con disciplina y, sobre todo, con coherencia emocional. La metafísica enseña que cuando adoptas una identidad, la vibración de esa identidad comienza a reorganizar tu entorno. Es como si la vida empezara a alinearse con la versión que tú afirmas que eres. Si dices soy alguien que avanza sin miedo, comenzarás a notar oportunidades donde antes veías obstáculos. Si dices soy alguien que merece lo mejor, empezarás a relacionarte con personas que vibran a esa altura. Si dices soy alguien que crea su realidad, tus pensamientos dejarán de sabotearte y empezarán a colaborar contigo. Pero aquí está el punto crucial: no basta con repetirlo. Tienes que sentirlo. Tienes que habitarlo. Tienes que actuar desde esa identidad aunque todavía no veas resultados. La vida no espera a que seas perfecto para darte señales, pero necesita consistencia para moverse a tu favor. Cuando tu emoción, tu pensamiento y tu acción apuntan hacia el mismo lugar, se abre un canal de manifestación que es imposible de detener. El error más común es esperar a que la realidad cambie primero para después sentirse de otra manera. Las personas dicen cuando tenga éxito, entonces seré seguro de mí mismo, o cuando todo se arregle, entonces estaré en paz. Pero la metafísica lo plantea justamente al revés. Primero adoptas la emoción, primero asumes la identidad, primero elevas tu vibración, y entonces la realidad no tiene más opción que ajustarse. Si este capítulo te está ayudando a comprender cómo puedes empezar a transformar tu identidad para crear una vida totalmente distinta, déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal. Lo que viene puede abrirte puertas que ni siquiera sabías que existían. Capítulo 7. La energía que emites siempre regresa a ti. Una de las leyes más profundas de la metafísica afirma que todo lo que envías al mundo, inevitablemente vuelve. No como castigo ni como premio, sino como un reflejo exacto de tu estado interior. Cada pensamiento,
cada emoción, cada intención que mantienes en silencio actúa como una frecuencia que se proyecta hacia afuera y regresa amplificada. Vivimos rodeados de espejos, aunque no siempre lo entendamos. Es por eso que algunas personas sienten que la vida siempre les devuelve lo mismo. No se dan cuenta de que no es el mundo quien no cambia, sino su energía interna la que sigue siendo idéntica día tras día. Cuando alguien vive desde la queja, atrae más motivos para quejarse. Cuando vive desde la gratitud, aparecen pequeños milagros donde antes solo veía problemas. Parece mágico, pero es pura vibración, emisores recibiendo su propia señal de vuelta. Hay una historia que suele pasar desapercibida, pero que ilustra este principio de forma clara. Will Smith, antes de convertirse en una figura internacional, estaba en un punto crítico de su carrera. Había perdido dinero, su vida personal se tambaleaba y parecía que todo iba cuesta abajo. Un día, desesperado, acudió a un mentor espiritual que le dijo algo que lo descolocó: todo lo que estás viviendo ahora es producto de tu energía pasada. Si quieres un futuro diferente, cambia lo que emites hoy. Esa frase lo marcó. Will tomó la decisión de dejar de alimentar pensamientos de fracaso, incluso aunque su realidad los confirmara a diario. Comenzó a actuar como si la abundancia fuera inevitable. Empezó a agradecer antes de tener motivos reales para hacerlo. Adoptó una disciplina mental férrea, y en cuestión de meses, no años, su vida dio un giro tan radical que hoy él mismo afirma que ese cambio de energía fue el punto de inflexión que transformó su destino. Esto no significa negar los problemas ni reprimir emociones. Significa elegir cuál energía quieres que domine tu vida. Puedes tener miedo y aún así vibrar desde la valentía. Puedes sentir tristeza y, al mismo tiempo, sostener una identidad orientada a la esperanza. La energía que domina tu interior siempre se impone a la emoción pasajera. La metafísica enseña que una emoción mantenida el tiempo suficiente se convierte en un campo vibratorio estable. Eso es lo que atrae. No un pensamiento suelto, no una frase repetida sin sentirla, sino un estado sostenido. Por eso es tan importante observar qué energía predomina en ti cada día. No lo que dices, sino lo que vives por dentro cuando nadie te ve. Si hoy estás rodeado de situaciones que no deseas, no te culpes. No sirve de nada. Solo entiende que puedes empezar a emitir algo diferente. Puedes elegir una energía más alta, más ligera, más coherente con la vida que quieres construir. No importa cuántas veces hayas caído, ni cuántas veces hayas sentido que nada cambia. La energía no miente, y tarde o temprano devuelve aquello que tú decidas sembrar. Si este capítulo está resonando contigo y te está ayudando a comprender tu poder, déjame un comentario contándome qué energía quieres empezar a emitir a partir de hoy. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir este viaje de transformación. Tu nueva vida comienza dentro de ti. Capítulo 8. La frecuencia que transforma la realidad. A veces pensamos que la vida cambia por golpes de suerte o por decisiones aisladas, pero la metafísica insiste en que todo comienza mucho antes, en un punto casi invisible, la frecuencia interna con la que caminamos por el mundo. Cada emoción, cada pensamiento y cada creencia emite una vibración. Puede sonar abstracto, pero basta recordar un día en el que te levantaste con mal humor para confirmar que, sin darte cuenta, todo parecía torcerse a tu alrededor. Y en los días en los que te sentías ligero y optimista, era como si la vida conspirara a tu favor. La metafísica observa ese patrón y lo eleva a una regla fundamental: lo semejante atrae a lo semejante. Quien ha vivido un despertar espiritual profundo suele describir un punto de inflexión, una especie de giro interno donde algo se recoloca de repente. Una mujer llamada Elena contaba que durante años vivió convencida de que no merecía nada bueno. Atraía relaciones dolorosas, trabajos agotadores y un sinfín de tropiezos. Su vida cambió el día que escuchó una frase que la desarmó: no estás recibiendo lo que mereces, estás recibiendo lo que crees que mereces. Aquella idea le revolvió el alma. Empezó a trabajar su forma de hablarse, su manera de observarse y, poco a poco, algo dentro de ella se aflojó. No fue magia, fue un ajuste de frecuencia. Con el tiempo, su entorno comenzó a responder de otra manera, como si la realidad hubiese estado esperando a que ella se tratara con más dignidad para poder abrirle otras puertas. La metafísica no habla de milagros caídos del cielo, sino de alineación. Cuando tus pensamientos corren en una dirección y tus emociones en otra, tu energía se vuelve caótica.
Es como querer avanzar en un río remando hacia adelante mientras la corriente emocional te arrastra hacia atrás. Nada avanza. Pero cuando logras que tu mente, tu emoción y tu intención vibren en el mismo punto, entonces aparece una claridad que cambia el ritmo de tu vida. Muchos lo describen como un estado en el que las decisiones se sienten más nítidas, donde la intuición se afila, donde los pasos se vuelven más firmes. También existe el caso contrario, ese en el que la persona decide que quiere mejorar su vida pero sigue cargando internamente con la idea de que el mundo está en su contra. Un joven llamado Marcos quería emprender, pero cada vez que daba un paso, la voz interna que había heredado de su entorno familiar le susurraba que no era lo suficientemente bueno. Intentaba avanzar, pero vibraba en inseguridad. Gastó tiempo y energía buscando estrategias externas, pero nada funcionaba porque el problema no estaba fuera. Su vida cambió el día que dejó de intentar cambiar los resultados y se dedicó a cambiar su estado interno. Al trabajar su frecuencia emocional, comenzó a atraer oportunidades que antes no veía, no porque no existieran, sino porque no las podía reconocer mientras vibraba en miedo. En este punto, la metafísica plantea una idea poderosa: tú no atraes lo que quieres, atraes lo que eres en tu interior. Por eso es tan importante revisar no solo lo que piensas, sino lo que sientes de verdad, lo que sostienes en silencio cuando nadie te ve, esas emociones que has aprendido a ocultar incluso de ti mismo. Cuando empiezas a ser honesto con tu mundo interno, cuando observas tus patrones sin juzgarte, cuando eliges actuar desde una vibración más elevada, la realidad empieza a colocarse de otra manera. No porque cambie el mundo, sino porque cambias tú y tu forma de relacionarte con él. Lo más interesante es que este proceso no exige perfección. No necesitas estar siempre en calma ni ser un maestro espiritual. Solo hace falta un compromiso con la coherencia interna, un pequeño gesto cada día, una decisión consciente de elevar tu frecuencia aunque el entorno no acompañe. Esa constancia sutil acaba generando un cambio profundo, casi inevitable. Y quizá, mientras escuchas estas palabras, notes que ya has vivido momentos en los que tu vibración te abrió caminos inesperados. Tal vez ni siquiera lo llamaste metafísica, pero lo sentiste. Esa intuición que te guió hacia una decisión correcta. Ese día en que te negaste a caer en tu antiguo patrón y algo mejor llegó en su lugar. Esa pequeña transformación es la prueba de que la frecuencia interna no es un concepto abstracto, sino una fuerza real que modela la experiencia de cada día. Si este capítulo te ha resonado, me gustaría conocer tu opinión. Puedes dejar tu reflexión en los comentarios y contar si has vivido alguna experiencia parecida. Y si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte para no perderte los próximos capítulos del audiolibro completo. Tu apoyo ayuda mucho a que este contenido siga creciendo. Capítulo 9. El poder oculto detrás de la palabra. Hay frases que pronunciamos sin pensar, pero que actúan silenciosamente moldeando nuestro destino. Puede parecer exagerado, pero la metafísica sostiene que la palabra es una de las fuerzas más potentes que existen en la vida humana. No se trata solo de sonidos que salen de la boca. Cada palabra que eliges nace de una emoción y lleva consigo una intención, aunque no seas consciente de ella. La palabra afirma, direcciona, declara, y lo más importante, programa. Y lo hace tanto hacia el mundo como hacia tu propio interior. Hay personas que han pasado años repitiendo frases como yo no puedo, a mí nunca me sale bien, con mi suerte, seguro que falla. Lo curioso es que no lo hacen para sabotearse de forma consciente, sino porque están acostumbradas a hablar desde el cansancio, el miedo o la resignación. La metafísica observa ese comportamiento y revela un patrón evidente: lo que afirmas con convicción termina convirtiéndose en tu dinámica de vida. No porque la palabra sea una varita mágica, sino porque refleja lo que sostienes dentro de ti. Y la energía interna siempre busca manifestarse. La historia de Miriam es un ejemplo claro. Durante años quiso mejorar su situación laboral, pero cada vez que surgía una pequeña oportunidad, decía en voz alta que seguramente no la elegirían. Con el tiempo, esa frase dejó de ser una broma y se convirtió en una especie de verdad personal. Hasta que un día, en una conversación con una amiga, Miriam se escuchó a sí misma y sintió un golpe en el pecho. ¿Por qué estaba afirmando su propia derrota antes de intentarlo? A partir de ese día decidió hablar diferente. No fue fácil, porque su mente seguía llena de dudas, pero comenzó a corregirse. Cuando decía algo negativo, lo reformulaba. Cuando quería rendirse, pronunciaba una posibilidad en lugar de un miedo. Al cabo de unos meses,
Su realidad empezó a abrirse. Aún no había logrado todo lo que deseaba, pero algo dentro de ella se había cambiado, ya no caminaba repitiendo su propio bloqueo. Hay quienes creen que hablar positivo es una simple moda, una especie de truco motivacional vacío. Pero la metafísica no habla de optimismo superficial, sino de coherencia vibracional. La palabra funciona como un puente entre la energía interna y la realidad externa. Cuando hablas desde el miedo, te desconectas de tu capacidad creadora. Cuando hablas desde la convicción, el mensaje que envías al universo y a tu propia mente se alinea con lo que quieres construir. No es magia, es dirección. Recuerda algún momento de tu vida en el que estabas enamorado, ilusionado o entusiasmado por un proyecto. Tus palabras fluían de otra manera. Eran más firmes, más luminosas, más amplias. No solo describían tu emoción, la reforzaban. Y en los momentos de tristeza o desesperanza, tus frases se volvían cortas, densas, como si llevaran piedras dentro. Ese contraste revela algo importante. La palabra no solo expresa tu estado, también lo amplifica. Y hay otra parte igual de poderosa, aunque muchas veces olvidada, la palabra silenciosa. Esa voz interna que te acompaña todo el día, que opina, interpreta, juzga y crea. Esas conversaciones internas a veces duelen más que cualquier frase que alguien pueda decirte. Por eso, en la metafísica, aprender a hablarse bien es uno de los ejercicios más profundos. No se trata de engañarse con frases que no sientes, sino de comenzar a elegir palabras que no te destruyan. Hay personas que han vivido una vida entera repitiéndose que no tienen valor, que no merecen nada, que no pueden. Y cuando empiezan a cambiar esa narrativa interna, el mundo exterior empieza a moverse, casi como si hubiera estado esperando ese cambio durante años. La palabra tiene un alcance que va más allá de lo cotidiano. Ha sido capaz de iniciar guerras, sanar heridas, unir pueblos, destruir relaciones o reconstruirlas. Y si puede hacerlo en el mundo, imagina lo que puede hacer en tu propio universo personal. La metafísica enseña que toda creación empieza por una afirmación, incluso las más grandes transformaciones comienzan con una frase sencilla pronunciada con absoluta sinceridad. Si este capítulo te ha inspirado, cuéntame qué opinión te deja y cómo sientes que la palabra ha influido en tu vida. Puedes dejar tu comentario y compartir tu experiencia. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte para seguir escuchando el resto del audiolibro. Tu apoyo impulsa que este contenido siga creciendo. Capítulo 10. La energía que nunca miente. Hay algo en la vida que muchas personas sienten, pero pocas saben nombrar, esa vibración silenciosa que antecede a las decisiones, a los encuentros, a los cambios. La metafísica afirma que todo aquello que existe vibra, y que cada pensamiento, emoción y acción tiene una frecuencia que habla por nosotros incluso antes de que abramos la boca. La energía no se ve, pero se percibe. Y lo más sorprendente es que rara vez se equivoca. Seguro que alguna vez te ha ocurrido. Entras en un lugar y, sin que nadie te diga nada, notas una tensión en el ambiente. O conoces a alguien nuevo y sientes una confianza inmediata, como si lo conocieras desde hace años. Ese tipo de sensaciones no nacen del azar, nacen de la lectura natural que todos hacemos de la vibración energética que nos rodea. Aunque no lo llames así, tu cuerpo lo sabe, tu intuición lo detecta y tu mente responde. Es curioso observar cómo la vida se encarga de mostrarnos este principio una y otra vez. Hay personas que parecen atraer oportunidades con naturalidad. No porque sean más inteligentes, sino porque su energía tiende a moverse en coherencia con lo que desean. No se quedan atrapadas en pensamientos contradictorios, ni se dedican a negar su propio camino con palabras que las bloquean. Su vibración, sin darse cuenta, está alineada. Pero también ocurre lo contrario. Hay quienes, sin mala intención, viven desde el miedo, la duda o la desconfianza permanente. Y aunque trabajen duro, sienten que la vida no les responde. La metafísica explica esa sensación como un desajuste entre lo que se quiere y lo que se proyecta. La historia de Leandro es un ejemplo de cómo esta ley actúa sin que la veamos. Durante años intentó abrir su propio negocio, pero siempre lo hacía desde la tensión, temiendo fracasar incluso antes de empezar. No importaba cuánto preparara las cosas, la vibración interna era de miedo. Tras varios intentos fallidos, decidió parar. Pasó meses trabajando en silencio sobre sí mismo, no desde la desesperación, sino desde la calma. Empezó a cuidar sus pensamientos, a vigilar sus palabras,
a dejar de hablar mal de sus propias posibilidades. Y lo más transformador, comenzó a actuar sin ese peso invisible del «¿y si sale mal?». Cuando volvió a intentarlo, no lo hizo desde el esfuerzo agotador, sino desde una energía completamente diferente. Y aquello que había perseguido durante años empezó, por primera vez, a fluir. No porque la suerte cambiara, sino porque él había cambiado. La energía no miente, y por eso es tan importante aprender a escucharla. A veces te sientes extraño con alguien y te obligas a ignorarlo por cordialidad. Pero el cuerpo sabe. O otras veces tienes una intuición fuerte hacia una idea que te entusiasma, pero la descartas porque temes arriesgarte. Sin embargo, esa vibración positiva suele ser un indicador de que algo dentro de ti ya está preparado. Lo que falta no es capacidad, es permiso. La metafísica recuerda constantemente que somos emisores y receptores. Emitimos energía con nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes. Y recibimos energía de las personas, los lugares y las situaciones. Cuando comienzas a vivir con conciencia de esa dinámica, todo cambia. No reaccionas por impulso, sino por coherencia. No aceptas cualquier cosa, sino aquello que resuena contigo. Y no te saboteas, porque aprendes a distinguir cuando un miedo te está mintiendo y cuando tu intuición está intentando protegerte. Lo más hermoso de este principio es su simplicidad. No necesitas rituales complicados para elevar tu vibración, necesitas honestidad. Preguntarte qué estás sintiendo realmente. Observar qué pensamientos repites. Revisar si actúas desde la carencia o desde la posibilidad. La energía se ajusta cuando tú te ajustas, y ese movimiento interno termina manifestándose en la vida externa. Si este capítulo te ha tocado de alguna manera, me gustaría saberlo. Puedes dejar tu opinión en los comentarios y contar qué experiencias has tenido con eso que llamamos vibración o intuición. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo. Cada suscripción ayuda a que este proyecto siga creciendo y llegue a más personas que buscan transformar su vida desde adentro hacia afuera.